¿Y si te dijera que la Pascua no se trata de huevos de chocolate ni de simples tradiciones? ¿Y si en este momento estuvieras a punto de descubrir un secreto que podría transformar tu vida para siempre? La Pascua no es solo una fecha en el calendario, no es solo un momento de descanso o celebración. Es un evento que cambió la historia del mundo y que aún tiene el poder de cambiar la tuya. Y si te dijera que en la Pascua se esconde una promesa tan poderosa que si la comprendes hoy, podrías experimentar la victoria sobre cualquier circunstancia en tu vida. La historia que estás a punto de escuchar tiene el poder de liberar cadenas, de dar propósito a lo que parecía perdido y de renovar tu fe como nunca antes. Pero pocos conocen este mensaje en su profundidad. Hoy, juntos, vamos a descubrir el verdadero significado de la Pascua y cómo Dios puede estar hablándote a través de ella en este preciso momento. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: Cristo es mi Pascua. Porque al hacerlo, estarás declarando tu fe y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Dale me gusta y comparte, porque al hacerlo, YouTube mostrará este video a alguien que está esperando esta verdad. Ahora, respira profundo, abre tu corazón y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida. Vamos a comenzar. El Cordero Pascual y el Éxodo. La primera vez que la Pascua fue mencionada en la Biblia, no tenía conejos ni huevos de chocolate. Era una noche de esperanza y liberación, pero también de juicio y decisión. La historia nos lleva a Egipto, donde el pueblo de Israel estaba esclavizado por el faraón. Dios había enviado plagas para que dejara ir a su pueblo, pero el corazón del faraón estaba endurecido. Entonces llegó la última plaga, la muerte de los primogénitos. Pero Dios proveyó un escape. A través de Moisés, Dios dio una instrucción clara. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y pintar los dinteles de sus puertas con su sangre. Esa noche, cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto, saltaría las casas que tuvieran la señal de la sangre. Así nació la Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto o saltar. ¿Lo ves? Desde aquel entonces, Dios ya estaba revelando un misterio. La sangre de un cordero inocente tenía el poder de traer salvación y libertad. Y ahora piensa en esto: ¿quién fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Exactamente, Jesús es nuestro Cordero Pascual. Así como la sangre del Cordero salvó a los israelitas de la muerte en Egipto, la sangre de Cristo nos salva del pecado y la condenación. Su sacrificio nos liberó de la esclavitud del pecado y nos abrió la puerta a una nueva vida. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hoy, la Pascua sigue siendo un recordatorio de liberación y redención. No solo fue una fiesta judía, sino una sombra de lo que vendría. Cristo, el Cordero perfecto, entregando su vida por nosotros. Piensa en esto: ¿estás cubierto por la sangre del Cordero? ¿Has recibido la salvación que Jesús ofrece? Comenta: la sangre de Cristo me ha liberado, si crees en esta verdad. La Pascua y la Última Cena. Un encuentro trascendental. Imagina esta escena. Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos. La noche es solemne, no es una cena común. Es la celebración de la Pascua judía. Desde hace generaciones, los israelitas habían recordado cómo Dios los liberó de Egipto con la sangre del Cordero Pascual. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, Jesús revelaría el cumplimiento del verdadero propósito de la Pascua. Y,
el significado de la Pascua en el Antiguo Testamento. Para comprender la profundidad de lo que Jesús estaba por hacer, primero debemos entender el significado original de la Pascua. La historia nos lleva al tiempo en que los israelitas eran esclavos en Egipto. Dios, en su misericordia, levantó a Moisés como líder para liberar a su pueblo. El faraón se negó a dejarlos ir, por lo que Dios envió 10 plagas sobre Egipto. La última y más terrible de estas plagas fue la muerte de los primogénitos. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Para que los israelitas fueran librados de este juicio, Dios les ordenó sacrificar un cordero sin defecto y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. Aquellas casas cubiertas con la sangre del cordero serían pasadas por alto. De ahí el nombre Pascua, Pesaj en hebreo, que significa pasar por alto. Desde aquel momento, la Pascua se convirtió en un recordatorio de la liberación y redención de Dios para su pueblo. Segundo, la última cena y el cumplimiento de la Pascua. Jesús y sus discípulos estaban reunidos para celebrar esta festividad, pero algo diferente estaba a punto de suceder. Jesús tomó el pan, lo partió y dijo, Lucas 22:19, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa y declaró algo que cambiaría la historia. Lucas 22:20. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Los discípulos quedaron impactados. Él no estaba hablando solo del pan y el vino. Estaba anunciando que él mismo sería el Cordero Pascual. Jesús sabía que en pocas horas sería traicionado, arrestado y llevado a la cruz. Su sangre sería derramada como la del Cordero de la Pascua en Egipto. Pero esta vez, la liberación no sería solo para un pueblo esclavizado en Egipto, sino para toda la humanidad esclavizada por el pecado. La Pascua judía recordaba la liberación de Egipto. La Pascua cristiana nos recuerda la liberación del pecado por medio de Cristo. 13. La profundidad del sacrificio de Cristo. El Cordero Pascual debía ser sin defecto, Éxodo 12:5, lo que representa la pureza de Jesús, quien fue sin pecado. Su sacrificio no fue un accidente ni un error del destino, sino el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús se entregó voluntariamente para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él no solo celebró la Pascua, sino que se convirtió en la Pascua misma. Cuarto, la Santa Cena, un recordatorio vivo. Cuando participamos de la Santa Cena, no solo recordamos un evento del pasado, estamos declarando que su sacrificio sigue vigente, que su sangre sigue cubriéndonos y que su vida sigue dándonos libertad. 1 Corintios 11:26. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que tomamos la Santa Cena, recordamos su sacrificio, declaramos su victoria, anhelamos su regreso. B. La Pascua y la promesa de vida eterna. La Pascua no solo nos habla del sacrificio de Cristo, sino de la esperanza de su resurrección y nuestra futura redención. Así como los israelitas fueron llevados a la tierra prometida, nosotros también tenemos una promesa de vida eterna con Dios. Juan 11:25. Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Si has creído en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre ti.
Sexto, reflexión personal. ¿Cómo vives la Pascua? La Pascua es mucho más que una fecha en el calendario. Es un recordatorio de que Cristo nos ha dado una nueva vida. Hoy reflexiona, ¿cómo vives la Pascua? ¿Como una tradición o como un recordatorio del sacrificio de Cristo que transformó tu vida? ¿Has recibido el regalo de salvación que Jesús te ofrece? ¿Compartes esta verdad con otros? Si entiendes que la Pascua es el cumplimiento del plan de Dios en Cristo, comenta, Jesús es mi Cordero Pascual. Una llamada a la acción. Has llegado hasta aquí. Si este mensaje ha impactado tu corazón, no te quedes con él. Comparte este mensaje con alguien que necesita conocer la verdad de la Pascua. Celebra la Pascua con gratitud y adoración. Vive cada día recordando el sacrificio y la victoria de Cristo. Antes de irte, toma un momento. Cierra los ojos. Dedica unas palabras a Dios, agradeciéndole por la salvación que nos ha dado a través de Jesús. Quédate un momento en la presencia del Señor mientras la música del video sigue sonando. No cortes esta conexión. Siente su paz y su amor. La cruz y la Pascua. La victoria de Cristo. El escenario de la redención. Imagínate estar en Jerusalén en aquel momento. Las calles están llenas de peregrinos. El aroma de los corderos pascuales asados inunda el ambiente y las familias se preparan para la gran festividad. Todos recuerdan la noche en que Dios libró a Israel de la esclavitud de Egipto, pero algo más profundo y trascendental está sucediendo. Mientras los judíos preparan el sacrificio pascual, el verdadero Cordero de Dios está siendo llevado al sacrificio definitivo. Jesús es arrestado, golpeado y llevado al Gólgota. Lo clavan en una cruz y el cielo se oscurece. No es un evento común, algo divino está ocurriendo. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús carga sobre sí mismo el pecado del mundo. Está pagando el precio que nosotros no podíamos pagar. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, 3 palabras que lo cambiaron todo. El sacrificio fue hecho, el precio de nuestra redención fue pagado, y la cruz, el cumplimiento de la Pascua. Para entender por qué la cruz es la victoria de la Pascua, debemos remontarnos al primer Éxodo. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud, lo hizo a través de la sangre del Cordero Pascual. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así como la sangre del Cordero libró a Israel de la muerte, la sangre de Cristo nos libra de la condenación eterna. Aquí está la clave. El Cordero Pascual de Moisés cubría el pecado temporalmente. Jesús, el Cordero de Dios, quitó el pecado para siempre. Segundo, el sufrimiento de Cristo, el precio de nuestra libertad. Jesús no murió simplemente como un mártir o un profeta. Él murió como el sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La corona de espinas simboliza la maldición que cayó sobre la tierra en Génesis 3. Jesús tomó la maldición sobre sí mismo. Los latigazos cumplieron la profecía de Isaías. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Las manos y pies perforados recordaban la profecía mesiánica. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22:16. La lanza en su costado cumplió Zacarías 12:10. Mirarán a mí, a quien traspasaron.
Cada herida que Jesús sufrió fue para nuestra redención. Él tomó nuestro lugar. 3. El velo rasgado. El acceso libre a Dios. Cuando Jesús murió, algo impresionante sucedió. Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El velo separaba al pueblo de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, con sangre de sacrificio. Pero en ese momento la barrera fue destruida. Ahora podemos entrar libremente a la presencia del Padre. Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La cruz no solo nos perdona, nos da acceso directo a Dios. 4. La resurrección, la confirmación de la victoria. La cruz fue el pago por el pecado, pero la resurrección fue la prueba de que el pago fue aceptado. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero Jesús resucitó, venció la muerte. La resurrección es la victoria final sobre el pecado, nos da la esperanza de la vida eterna. Confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. B. Reflexión. Personal. Vives en la victoria de la cruz. Jesús fue a la cruz para que tú no tengas que cargar más con la culpa, el pecado o la condenación. Él ya pagó el precio. ¿Sigues viviendo en la esclavitud del pecado cuando ya has sido liberado? ¿Aceptas el sacrificio de Cristo como suficiente para tu redención? ¿Vives en la victoria de la cruz o sigues cargando un peso que Jesús ya llevó por ti? Si crees que su sacrificio te ha hecho libre, comenta: Cristo pagó mi libertad. Has llegado hasta aquí. Si este mensaje ha impactado tu corazón, no te quedes con él. Comparte este mensaje con alguien que necesita conocer la victoria de la cruz. Agradece a Dios por el sacrificio de Cristo y vive en su gracia. Recuerda que la Pascua no es solo un evento del pasado, sino una victoria eterna. Antes de irte, toma un momento. Cierra los ojos. Dedica unas palabras a Dios, agradeciéndole por la salvación que nos ha dado a través de Jesús. Quédate un momento en la presencia del Señor mientras la música del video sigue sonando. No cortes esta conexión. Siente su paz y su amor. La resurrección. El triunfo de la Pascua. Imagina el escenario. El cuerpo de Jesús yace en una tumba. La piedra ha sido sellada. Los soldados montan guardia y el mundo cree que todo ha terminado. Pero en el tercer día, cuando el sol comienza a iluminar la tierra, algo sobrenatural sucede. La piedra es removida. La tumba está vacía. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús ha resucitado. Esto es lo que hace que la Pascua sea más que un sacrificio. La cruz nos dio perdón, pero la resurrección nos dio victoria. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, su muerte no tendría poder. Pero porque Él vive, tenemos la seguridad de que también viviremos en Él. La resurrección es la prueba de que el pecado y la muerte fueron derrotados. 1 Corintios 15, 55-57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el mensaje de la Pascua. La muerte no pudo retenerlo. Cristo venció. Y porque Él venció, nosotros también vencemos. Jesús no solo murió por ti,
resucitó para que tengas vida en abundancia. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Como alguien que cree en un Salvador muerto o como alguien que sigue a un Rey resucitado? Si crees en el poder de su resurrección, comenta: Jesús vive en mí. La Pascua y la promesa de vida eterna. La resurrección de Jesús no solo cambió la historia del pasado, transformó nuestro futuro. Porque Él resucitó, nosotros también tenemos la promesa de vida eterna. Juan 11:25. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí está la gran verdad. Si has creído en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre ti. Tu destino no es la tumba, sino la eternidad con Dios. La Pascua nos recuerda que este mundo es temporal, pero la vida en Cristo es eterna. Filipenses 3:20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Jesús resucitó para prepararnos un lugar en el cielo. Reflexiona. ¿Estás viviendo con la esperanza de la eternidad o te aferras solo a lo terrenal? Si anhelas esa vida eterna en Cristo, comenta: mi esperanza está en Jesús. La Pascua y el nuevo pacto. Conexión entre la Pascua y la vida en el Espíritu. Antes de morir, Jesús anunció algo increíble. Un nuevo pacto estaba siendo establecido. Lucas 22:20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mite, ¿qué significa esto? En el antiguo pacto, los sacrificios eran necesarios para el perdón de pecados. Pero con la sangre de Cristo, el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Hebreos 9:12. No por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que no necesitas cargar con la culpa del pasado, no necesitas vivir en condenación, eres libre en Cristo. Pregunta: ¿estás viviendo bajo el nuevo pacto o sigues aferrado a la culpa y la condenación? Si has sido redimido por la sangre de Cristo, comenta: soy libre en Jesús. La Pascua y la misión del creyente. Conexión entre la Pascua y nuestro propósito en Cristo. Jesús no solo murió y resucitó para darnos salvación, nos dejó una misión. Mateo 28:19-20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para nosotros? Si has sido salvo, ahora eres llamado a compartir este mensaje. La Pascua no es solo para recordar, sino para proclamar. El propósito de la Pascua no es solo nuestra salvación, sino la salvación de otros. El Evangelio debe seguir siendo anunciado. Pregunta: ¿estás compartiendo el mensaje de Cristo con otros? Si quieres ser un mensajero de su amor, comenta: soy luz para el mundo. ¿Qué tiene que ver la Pascua con el chocolate? Un vínculo curioso entre lo sagrado y lo comercial. Cada año, cuando llega la Pascua, los supermercados y tiendas se llenan de huevos y figuras de chocolate, conejos decorados y coloridos envoltorios. Para muchos, el chocolate es un símbolo inseparable de la Pascua moderna. Pero, ¿de dónde viene esta tradición? ¿Cómo se relaciona con el verdadero significado de la Pascua? ¿Tiene alguna conexión con la historia bíblica o es solo una estrategia comercial? Para responder estas preguntas, exploraremos la historia de la Pascua, sus orígenes religiosos y culturales, la evolución del consumo de chocolate en esta festividad y cómo los significados tradicionales y comerciales han convivido a lo largo del tiempo. El verdadero significado de la Pascua. Antes de hablar del chocolate, es fundamental comprender qué es la Pascua. Para los cristianos, la Pascua es la celebración más importante del año, ya que conmemora la resurrección de Jesucristo. En la tradición judía,
La Pascua, Pesaj, es una festividad que recuerda la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En la tradición judía, la Pascua, o Pesaj, es una festividad que se remonta a la historia del Éxodo. En el libro de Éxodo, Dios ordenó a los israelitas marcar las puertas de sus casas con la sangre de un cordero, para que el ángel de la muerte pasara de largo y no hiriera a sus primogénitos. La Pascua representa liberación y redención. En la tradición cristiana, la Pascua celebra la resurrección de Jesús al tercer día después de su crucifixión. La muerte de Cristo es vista como el sacrificio perfecto para redimir a la humanidad del pecado, cumpliendo lo que se representaba en la Pascua judía con el sacrificio del Cordero. Entonces, ¿dónde entra el chocolate en esta historia? Segundo, orígenes del consumo de chocolate en Pascua. El chocolate como símbolo de la Pascua no se encuentra en la Biblia ni en la tradición cristiana temprana. Su origen está más relacionado con costumbres paganas y transformaciones culturales a lo largo de los siglos. 1. La Pascua y los símbolos paganos. Muchos símbolos de la Pascua moderna, como los huevos y los conejos, tienen raíces en antiguas festividades paganas que celebraban la llegada de la primavera y la fertilidad. Estas festividades estaban relacionadas con diosas como Ostara en la mitología germánica y Eostre en la anglosajona, quienes eran representadas con conejos y huevos, símbolos de fertilidad y renacimiento. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, muchas de estas tradiciones se fusionaron con la Pascua cristiana. Los huevos comenzaron a asociarse con la resurrección de Cristo, representando la nueva vida y la tumba vacía de Jesús. 2. El huevo de Pascua y la evolución de su significado en la Edad Media. Durante la Cuaresma, los 40 días de preparación antes de la Pascua, se prohibía el consumo de ciertos alimentos, incluyendo los huevos. Para conservarlos, las familias los cocían y los decoraban, y cuando llegaba la Pascua, los compartían como un símbolo de celebración. Con el tiempo, los huevos comenzaron a ser decorados con colores brillantes y en la era victoriana se popularizaron como regalos. Fue en este contexto que nació la idea de los huevos de chocolate, especialmente en los siglos XVIII y XIX en Europa. 3. La revolución del chocolate en la Pascua. El chocolate llegó a Europa en el siglo XVI cuando los exploradores españoles lo trajeron desde América. Al principio se consumía como una bebida amarga y exclusiva de la nobleza. Pero en el siglo XIX, con los avances en la producción de chocolate, comenzó a popularizarse en formas sólidas. Datos clave sobre el chocolate en la Pascua. En 1875, la empresa suiza Lindt comenzó a perfeccionar el chocolate con leche. En 1873, la empresa británica Fry's creó los primeros huevos de chocolate. En el siglo XX, marcas como Cadbury y Nestlé ayudaron a consolidar la tradición de los huevos de chocolate en la Pascua. 4. ¿Qué representa el chocolate en la Pascua moderna? Hoy en día, los huevos y figuras de chocolate se han convertido en un símbolo universal de la Pascua, especialmente en los países occidentales. Aunque muchos no están familiarizados con el significado bíblico de la Pascua, sí participan en la tradición de regalar y consumir chocolate. 1. El chocolate como un símbolo de alegría y celebración. La Pascua no solo es un tiempo de reflexión, sino también una celebración de la vida, la renovación y la victoria sobre la muerte. Así como en la antigüedad se intercambiaban huevos decorados, hoy el chocolate cumple ese papel. Es un símbolo de la abundancia y la alegría de la resurrección. 2. El consumo comercial y el significado espiritual. Es innegable que la Pascua se ha convertido en una festividad comercial.
Millones de huevos de chocolate se venden cada año y grandes marcas han capitalizado esta tradición. Sin embargo, esto no significa que el mensaje original de la Pascua haya desaparecido. Para muchos creyentes, el chocolate es solo un complemento festivo, pero el verdadero enfoque sigue siendo la resurrección de Cristo. Otros ven en la tradición del huevo un recordatorio de la vida nueva en Cristo. Reflexión. ¿Cómo podemos conectar la Pascua con su verdadero significado? La relación entre la Pascua y el chocolate puede parecer superficial, pero nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el equilibrio entre tradición y fe. Aquí hay algunas maneras de celebrar la Pascua manteniendo su mensaje central. 1. Disfrutar del chocolate con significado. Si bien el chocolate es una parte popular de la Pascua moderna, podemos usarlo para enseñar a los niños y a otros sobre la verdadera historia de la Pascua. Algunas ideas incluyen contar la historia de la resurrección mientras compartimos un huevo de chocolate, elegir chocolates que vengan con mensajes cristianos o versículos bíblicos, hacer una búsqueda de huevos de Pascua con preguntas sobre la Biblia. 2. Celebrar la Pascua con un enfoque espiritual. Más allá del chocolate, la Pascua es una oportunidad para reforzar nuestra relación con Dios y compartir el mensaje de salvación. Podemos participar en servicios de Semana Santa y Domingo de Resurrección, leer los relatos de la Pasión y la Resurrección en la Biblia, compartir el amor de Cristo con quienes nos rodean, unir lo tradicional con lo espiritual. La Pascua y el chocolate tienen una conexión que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Lo importante es recordar que la Pascua no es solo una fecha comercial, sino una celebración del sacrificio y la victoria de Cristo. Si bien podemos disfrutar de los huevos de chocolate y las tradiciones modernas, no debemos olvidar el propósito central de la Pascua. Jesús murió y resucitó para darnos vida eterna. Así que la próxima vez que disfrutes de un huevo de chocolate en Pascua, recuerda que representa mucho más que un dulce. Es un recordatorio de la alegría, la esperanza y la nueva vida en Cristo. Has llegado hasta aquí. Pocas personas llegan al final de un video como este. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios está hablando a tu corazón. Comenta esta frase en los comentarios: Cristo es mi Pascua y mi Redentor, para demostrar que has llegado hasta el final. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete para seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Antes de irte, toma un momento, cierra los ojos, dedica unas palabras a Dios, agradeciéndole por la salvación que nos ha dado a través de Jesús. Quédate un momento en la presencia del Señor mientras la música del video sigue sonando. No cortes esta conexión, siente su paz y su amor. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo. Jesús está vivo. Introducción. La gran noticia que cambió el mundo. La frase Jesús está vivo no es solo un eslogan cristiano ni una idea filosófica. Es la verdad central del cristianismo. Es el mensaje que ha transformado vidas por más de 2000 años y sigue teniendo un impacto profundo en la humanidad. Pero, ¿qué significa realmente que Jesús está vivo? ¿Cómo afecta esto nuestra vida hoy? ¿Cómo podemos estar seguros de su resurrección? En este extenso estudio exploraremos el significado de la resurrección de Jesús, su impacto en la historia, las pruebas que la respaldan y cómo su victoria sobre la muerte nos da esperanza y propósito. Y la promesa de la resurrección. Desde el principio de su ministerio, Jesús habló sobre su muerte y resurrección. No fue un evento inesperado ni un mito inventado por sus discípulos.
Fue el cumplimiento de una promesa profética. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos no comprendieron en su momento la magnitud de esta declaración. Ellos esperaban un Mesías que los librara del dominio romano, no uno que muriera en una cruz. Pero Jesús les enseñó que su reino no era de este mundo y que su victoria vendría a través de su sacrificio y resurrección. Profecías del Antiguo Testamento sobre la resurrección. La resurrección de Jesús no fue un evento aislado. Estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 53:10-11. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Desde los tiempos antiguos, Dios había anunciado que el Mesías sufriría, pero también triunfaría sobre la muerte. El camino a la cruz y la victoria sobre la muerte. 1. La pasión de Cristo. Su muerte. No fue un accidente. Jesús fue arrestado, juzgado injustamente y condenado a morir en la cruz. Los líderes religiosos y romanos pensaron que su ejecución pondría fin a su movimiento, pero en realidad estaban cumpliendo el plan de Dios. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es», e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Su sacrificio fue el pago por nuestros pecados. Su sangre nos limpió y nos dio acceso directo al Padre. Pero la historia no terminó ahí. El tercer día, la tumba estaba vacía. 2. El domingo de resurrección. La tumba vacía. La mañana del tercer día, un grupo de mujeres fue al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Pero encontraron algo inesperado. La piedra había sido removida y la tumba estaba vacía. Lucas 24:5-6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Jesús venció la muerte. Este hecho cambió la historia del mundo. Su resurrección demostró que Él es el Hijo de Dios, que su sacrificio fue suficiente y que la muerte no tiene la última palabra. 3. Evidencias de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es uno de los eventos históricos mejor documentados. No es una leyenda ni un invento religioso. Aquí algunas pruebas. 1. Testimonios de testigos oculares. Las mujeres. En la tumba, Mateo 28:1-10. Los discípulos, Juan 20:19-29. Más de 500 personas lo vieron resucitado. 1 Corintios 15:6. 2. El cambio en los discípulos. Antes de la resurrección, los discípulos estaban asustados y escondidos. Pero después de ver al Jesús resucitado, se convirtieron en predicadores valientes, dispuestos a morir por su fe. Hechos 4:33. Y, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Pedro pasó de negarlo a predicar con valentía. Tomás, el incrédulo, cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Santiago, el hermano de Jesús, pasó de ser escéptico a ser líder de la iglesia. Ve, ¿qué significa para nosotros que Jesús está vivo? La resurrección de Jesús no es solo un hecho histórico, sino una verdad que transforma nuestras vidas. 1. Tenemos vida eterna. Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. No hay temor a la muerte, porque sabemos que tenemos un futuro glorioso. 2. Tenemos poder para vencer el pecado. Romanos 6:4.
Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La misma fuerza que levantó a Jesús de la muerte, ahora vive en nosotros. No somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo. 3. Jesús está con nosotros. Hoy, Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No seguimos a un líder muerto, seguimos a un rey vivo que camina con nosotros. Jesús no es solo una figura histórica, es real, cercano y poderoso. Reflexión. ¿Cómo responderás a esta verdad? Si Jesús está vivo, esto lo cambia todo. Has aceptado a Jesús como tu Salvador. Estás viviendo en la victoria de la resurrección. Estás compartiendo esta gran noticia con otros. Si crees que Jesús está vivo y reina en tu vida, comenta: Jesús vive en mí. Jesús vive y su amor y poder están disponibles para ti. La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. No seguimos a un líder muerto, sino a un Salvador vivo. Él venció el pecado, la muerte y nos dio vida eterna. Si esta verdad ha impactado tu vida, comparte este mensaje con alguien que necesita saber que Jesús vive. Celebra su victoria viviendo en santidad y con gozo. No permitas que la rutina te haga olvidar la maravilla de su resurrección. Antes de irte, cierra los ojos y dale gracias a Dios por la resurrección de Jesús. Permanece en su presencia mientras meditas en este mensaje. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Jesús está vivo.